Brenda. Presente. Lever. Presente. Cintia. Carlos. Presente. Alicia. Presente. Daniel. Presente. Karen. ¿Karen está? Sí, sí está conectada, sino que sea que... Presente. Hola. Presente. Josué. Diego. Presente. Diego. Diego está. Diego, no te veo. Diego. ¿No está Diego? Doctora, Ah, ya Diego, ya te veo. Ya, listo. Doctora, falté yo. Bustamante María. María Bustamante. Sí, tienes asistencia, María. Gracias. Doctora y García María, tal vez no escuché o no escuché yo. Sí, también. Gracias, doctora. A ver, chicos, vamos a iniciar con la lección. ¿Cómo se organizaron, Clever? ya ha estado, tenemos un grupo de 6 compañeros que vamos a intervenir con la primera parte, que ¿Ya? es el tema de prolapso genital, y posterior están varios compañeros que van a dar el tema de histerectomía. Ya, Entonces, a ver. para iniciar hablando de prolapso genital. Ya. Bueno, vamos a iniciar en cuanto a lo que es al prolapso genital. Bueno, acuérdense que, bueno, la definición en sí de prolapso genital, ¿sí? Prácticamente es la presencia o el descenso en cuanto a lo que son los órganos pélvicos. Tenemos que diferenciar ciertos conceptos en cuanto a si es un cistocele, ¿sí? Cuando existe el descenso, en este caso de la vejiga, cuando es un enterocele, ¿sí? Cuando prácticamente existe la parte inferior o el espacio que existe en el fondo de saco se ocupa por lo que es intestino, cuando existe en sí el prolapso genital, cuando ya todos los órganos se prolapsan juntamente con el útero, ¿no? Hay diferentes grados, hay un sistema de clasificación que lo vamos a ver. Es muy conveniente revisar siempre los factores de riesgo en estos pacientes, ¿sí? Como ustedes hayan revisado, el primer factor de riesgo es la multiparidad y el parto vaginal, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Prácticamente se descienden los ligamentos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando en cuanto a lo que son los puntos de Lance? ¿Se acuerdan los puntos de Lance? ¿Sí? Los niveles de la ansiedad. Los niveles de Lance. Entonces, cada uno de esos niveles, ¿sí? Ordena o los tiene a los órganos dentro de su lugar, ¿sí? Ya tenemos los ligamentos uterosacros que prácticamente van a contener y los cardinales que prácticamente van a contener el útero a nivel de lo que es la porción pélvica, ¿sí? En la pélvica, en la parte baja, ¿no? Y si existe una distensión de estos ligamentos, ¿sí? Acuérdense que en el momento también del parto se va a distender el útero y prácticamente existe una distensión de estos ligamentos. No así también en la vejiga. Y acuérdense que les decía yo que siempre para tener lo que es el parto vaginal, tenemos que a estas pacientes mandarlas a lo que es el baño, porque no podemos hacerla pujar a la paciente con una vejiga llena. Prácticamente esto predispone a que baje la vejiga de lo que está pesada con lo que es la orina. Entonces, todos estos factores de riesgo tenemos que considerar, ¿no? A ver, vamos a escucharlos y vamos a ir hablando de lo que es del prolapso, ¿sí? A ver, los escucho. Ya. Yo voy a intervenir con la primera parte. Les voy a explicar un poco sobre lo que ya mencionó la doctora, sobre prolapso genital, su definición. Voy a hablar de los factores de riesgo, la fisiopatología y acerca de las definiciones de los prolapsos genitales. Posterior, mis compañeros ya van a reforzar el tema
que es ahondar un poco más en el tratamiento, que es lo que más atañe el día de hoy. Entonces, para iniciar el tema de hoy es el prolapso genital. El prolapso genital se define como un bulto o una protrusión de los órganos pélvicos y de los segmentos vaginales asociados hacia o a través de la vagina. Un estudio que se informa en el libro de Novak y Berek nos dicen que se prevé o se estima que para 30 años se incremente en una tasa de un 45% el número de pacientes que asistan o que busquen atención para tratamiento para el prolapso genital. Entonces, esto es muy importante saber reconocer, identificar y sobre todo comprender un poco la fisiopatología, considerando y teniendo en cuenta esto, de que va a haber un incremento del número de pacientes que van a consultar por esta afección. Entonces, entrando un poco a este tema, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo. Como bien ya mencionó la doctora, uno de los factores principales que se menciona en varias bibliografías es la multiparidad y sobre todo el parto vaginal. ¿Sí? Es uno de los factores no principales, en todas las bibliografías no dice como que no principal, pero sí uno de los que se han identificado en varios estudios, que es en que todas las pacientes que llegan a tener un prolapso genital han tenido varios partos por vía vaginal. Sin embargo, en el libro de Novak también se menciona que los factores de riesgo para prolapso vienen la edad de la paciente, en donde nos menciona que pacientes mayores a 50 años ya presentan un mayor riesgo para sufrir un prolapso genital. La obesidad por el incremento de la presión intraabdominal hacia lo que sería el suelo pélvico, ¿sí? La histerectomía, un antecedente de una histerectomía, antecedente por prolapso, y la raza nos menciona que también son factores de riesgo. Entonces, considerando lo que yo les manifesté anteriormente acerca de que va a haber un incremento, se prevé un incremento a 30 años del número de pacientes, es muy importante comprender acerca de la fisiopatología de esta afección. Si bien es cierto, la fisiopatología es, en breve, en 2 líneas, se la puede definir. Sin embargo, nosotros debemos conocer primero las estructuras que le dan soporte a lo que sería el canal vaginal y a los órganos pélvicos. Si bien es cierto, una de las líneas principales de sostén de los órganos pélvicos y del canal vaginal sería el tejido conjuntivo. Sí, ese es uno de las principales líneas de sostén que se lo define como tejido conjuntivo, ¿sí? Endopélvico. El tejido conjuntivo endopélvico. A su vez, este tejido endopélvico en la parte que sería el extremo apical o el extremo superior de la vagina, dice que sufre una condensación este tejido conjuntivo y va a generar o va a conformar lo que sería los ligamentos, el complejo ligamentoso útero-sacro y los cardinales o de McEnroe, ¿sí? Entonces, partimos desde ahí, desde ese punto principal que es la línea de sostén, que sería el tejido conjuntivo endopélvico, el complejo ligamentoso y los músculos del suelo pélvico, que está constituido, ustedes saben, por el diafragma pélvico, ¿sí? Y los músculos coxígeos. El diafragma pélvico, como bien ya sabemos cuando se ha estudiado anatomía, sabemos que da paso a estos 3 órganos para que sería el meato orificio uretral externo, el introito, la vagina y el conducto anal. Entonces, dicho esto, la fisiopatología se define en 2 líneas sumamente rápido, que es el debilitamiento de las estructuras de sostén, ya sea por desgarro reciente o roturas, o una disfunción neuromuscular. O, si bien es cierto, también pueden existir una combinación de estos dos, ya sea desgarros recientes o roturas, o una disfunción neuromuscular. Entonces, se nos menciona los niveles de Lanzi. Estos niveles de Lanzi son muy importantes porque estos son los que le dan el soporte y el sostén a lo que sería el útero y la vagina. Entonces, como ya lo estudiamos, esto es únicamente hacer un recuento porque esto ya lo estudiamos en anatomía, existen 3 niveles, ¿verdad? Nivel 1, 2 y 3 de Lanzi, que serían desde superior a inferior, ¿sí? Consideremos superior como el extremo superior de la vagina y
después el tercio distal, que sería el nivel 3, que es la porción más distal de la vagina. Entonces, el nivel 1 del nivel de Lanzi está conformado por lo que sería el paracolpos apical. El paracolpos apical lo conforman el complejo ligamentoso útero-sacro, ¿sí? El útero-sacro, el ligamento útero-sacro y el ligamento cardinal o de McEnroe. Como ustedes ya saben y recuerdan las inserciones de estos dos ligamentos, entonces estarían conformando sus inserciones en lo que sería la parte posterior del útero y el extremo superior de lo que sería la vagina. Entonces, al prestarle esa inserción al útero y a la vagina, lo que hace es que constituya o le permita permanecer en un eje lógico con respecto a la vagina. Entonces, esto sería el nivel 1 del Lanzi. El nivel 2 está conformado por el paracolpos de las paredes laterales de la vagina, ¿sí? Entonces, sabemos que el paracolpos de las paredes laterales de la vagina es básicamente un tejido conjuntivo, que sería la fascia que está aquí unida a lo que sería el arco del tendón del músculo pélvico y el arco fibroso de lo que sería el pélvico, ¿ya? Ese es el segundo nivel de Lanzi, que es el paracolpos de la pared lateral de la vagina. Y el nivel 3 de Lanzi es básicamente lo que hace referencia aquí es al extremo distal de la vagina, es decir, ya lo que está casi a la parte más externa de la vagina. Entonces aquí tenemos la relación, tres relaciones. Una relación anterior a la vagina, que sería una relación íntima y estrecha con lo que sería la uretra femenina. Y las estructuras que le conforman una fijación a esta estructura, que es tejido conjuntivo. Tenemos otra relación que es la relación posterior, que estaría relacionado con el cuerpo perineal o el tendón del perineo. Y las dos porciones con los músculos elevadores, con los músculos elevadores del ano. Y aquí está conformado los tres niveles de Lanzi que son muy importantes al momento de estudiar lo que sería el prolapso genital y sobre todo muy importante porque partiendo desde esto vamos a estudiar más adelante los compartimentos y sobre todo esto presta mucha atención porque esto se repite en lo que sería ya el tratamiento y es aquí donde vamos a aprender el día de hoy. Entonces, respecto a las definiciones, habíamos dicho que es por un debilitamiento, ¿no es cierto? Ya sea por desgarro reciente, roturas o por una disfunción neuromuscular o la combinación de estas dos. Entonces, tenemos varias presentaciones que se nos puede manifestar como prolapsos, que sería el cistocele, el rectocele y más adelante vamos a seguir hablando. El cistocele lo que nos habla es un lienzo de lo que sería la vejiga sobre lo que sería la pared anterior de la aquí en esta imagen de acá, que básicamente su explicación más adelante mis compañeros van a andar en el tema, que es en la parte del tratamiento, sería por un debilitamiento del tejido conjuntivo que se encuentra entre el espacio vesicovaginal. El rectocele es producto de un debilitamiento de la musculatura anterior del recto. Se produce un debilitamiento de esta musculatura anterior del recto y lo que hace es que esta mucosa se prolapse a través de lo que sería la pared posterior de la vagina y se lo puede ubicar pues obviamente visiblemente o palpar en lo que sería la parte posterior de la vagina. Otras definiciones tenemos el enterocele, que el enterocele se define ya como una verdadera hernia, ya que es una protrusión de lo que sería el intestino delgado. Aquí vemos las asas del intestino delgado que se están descendiendo. Un espacio y se va a pasar estas asas intestinales, cruzaría lo que sería el fondo del saco y es un mismo enterocele, pero con eversión de
la vagina. ¿Sí? Esta patología que ya es un poco más presión de lo que sería la cúpula vaginal. Miren, aquí ustedes pueden apreciar en esta imagen lo que sería el cervix, ¿sí? Y todo esto sería la parte de la cúpula vaginal que está, netamente está evertida, ¿sí? Está evertida. Ya, ahora para pasar a la parte de la anatomía quirúrgica, no sé, doctora, ¿hay alguna intervención o sigo nomás? ¿Sigo nomás, doc? Siga nomás, sí le escucho. Ya, perfecto. Entonces ahora continuando con esta parte de la exposición, vamos a hablar acerca de la anatomía quirúrgica. Dentro de hablar de la anatomía quirúrgica, pues vamos a recordar lo que serían los elementos que dan sostén al piso pélvico. Dentro de estos elementos que le dan sostén al piso pélvico, yo ya les comenté acerca del tejido conjuntivo endopélvico, pero igual lo vamos a ahondar un poco más en esta diapositiva. Entonces, los elementos que dan sostén al piso pélvico son los músculos, ¿sí? Que estarían conformando el suelo pélvico, que es y el tejido conjuntivo del suelo pélvico que envuelve a estos músculos. El tejido fibromuscular vaginal, que está conformando la parte de los paracolpos que ya estudiamos, y el tejido conjuntivo endopélvico. El tejido conjuntivo endopélvico, yo ya les había mencionado que es uno de las líneas máximas de sostén de lo que sería los órganos pélvicos y el canal vaginal. Por eso es que aquí también se especifica un poco de cómo está constituido lo que sería el tejido conjuntivo endopélvico. Y el tejido conjuntivo endopélvico está conformado por 3 elementos. Bueno, más elementos, pero como que 3 parámetros que dentro de estos parámetros vamos a encontrar estos elementos. Uno de los principales elementos es el complejo cardinal útero-sacro. Si ustedes recuerdan, este complejo es el complejo ligamentoso del ligamento útero-sacro que une lo que sería la cara posterior del útero hacia las vértebras S2 y S4 del sacro. Hacer es darle firmeza y proporcionarle la dirección del eje longitudinal con respecto a la vagina. Y también tenemos el ligamento cardinal o el ligamento de McEnroe. Entonces esto nosotros ya lo describimos en lo que sería el nivel 1 o el nivel apical del Lanzi. Otro de los elementos que conforman el tejido conjuntivo endopélvico es el paracolpos de la pared vaginal lateral, ¿sí? Esto yo ya les mencioné, esto del paracolpos lateral, que es el tejido conjuntivo que se encuentra en lo que sería en las paredes laterales de la vagina, pero aquí también vale aclarar que es el tejido conjuntivo que se encuentra en la parte anterior de la pared anterior de la vagina y que se continúa con la fascia del músculo pélvico y hacia atrás, la pared lateral de la vagina, este tejido conjuntivo que se encuentra atrás, se va a continuar con lo que sería la fascia que recubre al músculo. El elemento que constituye el tejido conjuntivo endopélvico es el tejido conectivo menos denso trabecular retroperitoneal. Sí, es el tejido conectivo que, como su nombre lo indica, es trabecular, es menos denso y se encuentra en la parte retroperitoneal, sobre todo en la parte posterior de lo que sería el recto, ¿sí? A ese nivel se lo describe más adelante. Entonces ahora hablemos de los compartimentos que existen. Ya una vez que hemos estudiado nosotros los niveles de Lanzi, ya sabemos cómo relacionarlos. Entonces tenemos aquí el compartimento apical. El compartimento apical incluye o integra al nivel de soporte de Lanzi 1, que eso ya lo conocemos nosotros, ¿verdad? Son el complejo ligamentoso, útero-sacro y el de McEnroe, ¿sí? Que estaría acá arriba, ¿sí? Este es ligamento útero-sacro que se encuentra en la parte posterior, como ya les mencioné, su inserción. Entonces aquí básicamente, para no volver a repetir, sería aquí de hablar de las alteraciones del sostén apical. Entonces, ¿por qué se va a producir una alteración de este complejo? Una pérdida del sostén cardinal útero-sacro, lo que va a hacer es provocar un descenso del cuello uterino y del útero o del manguito vaginal, es decir, de la parte de la cúpula vaginal.
puede existir una separación de la vagina fibromuscular de la pared anterior del recto, ¿sí? Por ende, si existe este debilitamiento, pues contribuye a lo que sería la formación de un rectocele, porque claro está, si se pierde esta estructura fibromuscular entre la pared anterior del recto y la parte posterior de la vagina, pues este recto, el recto prolapsa hacia lo que sería la vagina. Y los desgarros o debilitamiento del tejido fibromuscular superior. Vale recalcar aquí es la conformación de esta relación estrecha que se marca aquí, que es el borde inferior del fondo de saco de Douglas. Este borde inferior del fondo de saco de Douglas está conformándose por una fascia paracervical, ¿sí? La fascia del cervix, y la fascia paravaginal de la parte superior. Estas dos fascias, la paracervical y la paravaginal, se unen, convergen y se van a estar fusionando a este nivel de lo que sería el fondo de saco. Por eso constituye el borde inferior del fondo de saco de Douglas y se va a estar insertando un poco más debajo de la unión entre el sigmoides y el recto, ¿sí? Y esto es muy importante porque más adelante, cuando se mencionan las formaciones de los rectoceles, se dice que cuando hay inserciones más inferiores de este complejo que se acaba de formar entre la fascia paravaginal, que se encuentre por debajo de la unión entre el sigmoides y el recto, contribuye al prolapso de la mucosa rectal. Entonces, contribuye a la formación de los rectoceles. Ahora bien, hablemos del compartimento anterior. Al hablar del compartimento anterior, hablamos de la pared anterior, de la uretra y la vejiga. Entonces, si ustedes comprenden aquí, estaríamos hablando ya si hablamos de la relación entre la uretra y la vejiga, estamos hablando del nivel 2 y más abajo ya sería el tercio distal, que sería el nivel 3. Entonces aquí básicamente habla de la relación que existe entre la pared anterior de la vagina con la vejiga. Sabemos bien que entre la pared anterior de la vagina y la vejiga se constituye el espacio, que es el espacio cérvico-vaginal, ¿sí? Y aquí se encuentra el tejido conjuntivo, tejido conectivo de este espacio que le permite el sostén a lo que sería la vejiga. Y esto se continúa hacia los lados con lo que sería la fascia del músculo pélvico, que más adelante se va a estar insertando a esta línea aquí, que sería el arco tendinoso del músculo pélvico. Y hacia lo que sería la parte posterior también se habla de la vagina, el tejido conjuntivo que se va a continuar con este ligamento de aquí, que más adelante, que es la fascia pararrectal, ¿sí? De denobilier, esta fascia de aquí. ¿Sí? Esto sería en la parte del tejido conjuntivo de la pared lateral de la vagina. Y las alteraciones del sostén anterior. ¿Por qué van a existir alteraciones del sostén anterior? Puede producirse desgarros o atenuaciones de la pared vascular fibromuscular de la vagina. Puede haber desprendimiento de las paredes laterales de la pelvis, del cuello uterino o del complejo ligamentoso cardinal o del pubis, que contribuye básicamente aquí a la formación de lo que serían los cistoceles. Ahora hablemos del compartimento posterior. El compartimento posterior recto y la vagina posterior, ¿sí? La relación estrecha que existe en ese espacio, que sería el espacio recto vaginal, que ahí también vamos a encontrar tejido conjuntivo, que iría desde la inserción, perdón, desde la unión entre el sigmoides y el recto, desde ahí hasta lo que sería ya el conducto anal. Entre todo ese segmento vamos a encontrar tejido conjuntivo entre la pared posterior de la vagina y la pared anterior del recto. Entonces, este sostén entre el recto y la vagina posterior van a estar constituidos por los músculos del suelo pélvico hacia abajo, que ya nosotros sabemos, el tejido conectivo posterior, la fascia de denobilier o pararrectal, que es la que yo les mencioné acá, que es esta parte de aquí, esta fascia de aquí, ¿sí? Que le presta inserción y se continúa hacia los lados con lo que sería el complejo ligamentoso cardinal, ¿sí? Es la fascia de denobilier pararrectal y el tejido conjuntivo menos denso que conformaba parte de los elementos que yo mencioné en el tejido conectivo
endopélvico. ¿Se acuerdan cuando yo les mencioné el tejido conjuntivo menos del recto y la vagina? Aquí cobra importancia este elemento que conforma el tejido conjuntivo endopélvico. Ahora, para hacer la evaluación inicial a una paciente que nos llega a consultar por un prolapso vaginal, primero consideremos lo siguiente, que aproximadamente entre el 50% de las pacientes mayores a 50 años presentan cierto grado ya de prolapso genital. Sin embargo, tan solo de ese 50%, el 20% acude a la consulta. Entonces, lo que nos llama la atención aquí es de que el resto de las pacientes no están yendo a la consulta. Y recordemos que en un estudio que se realizó nos dicen que se espera que dentro de 30 años pues aumente este número de pacientes. Entonces nosotros nos ponemos a pensar por qué no acuden estas pacientes a hacerse una revisión, o hacer un tratamiento. Entonces nos menciona Novak que el resto de pacientes no acuden, puede ser uno, ¿por qué? Porque sean pacientes asintomáticas, es decir, que no manifiesten síntomas, pero que ya exista cierto grado de prolapso genital. La parte psicológica, que la paciente sienta vergüenza de la afección que está cursando y por ende se limite a buscar asistencia médica. Y lo otro, pues, sería que no exista los especialistas adecuados que resuelvan estos cuadros, que les puedan aportar al paciente un tratamiento adecuado o un tratamiento más selectivo para este tipo de afección. Sin embargo, el prolapso genital no constituye un riesgo para la vida. Puede suponer una carga importante en la restricción de actividades sociales y físicas, en el bienestar psicológico y de la calidad de vida en general. ¿Cuáles son los síntomas por los que puede acudir la paciente con un prolapso genital? Básicamente nos mencionan aquí los síntomas miccionales por los que puede acudir la paciente. Aquí puede ser incluyendo la incontinencia, obstructivos al momento de realizar la micción, puede ser con urgencia o por aumento de la frecuencia en el número de las micciones. Puede ser también por una retención urinaria o que exista un compromiso renal con dolor o anuria. O también pueden existir debido al prolapso genital, propiamente a la parte mecánica, pueden haber otros síntomas asociados, como serían el dolor pélvico, los trastornos defecatorios, en el caso del rectocele, o en el caso del enterocele, que por obstrucción pues, puede producir estos trastornos defecatorios, el dolor lumbar y en el flanco, o molestias pélvicas generales y las dispareunias. ¿Cuál sería la exploración física a realizar al momento de la intervención por la consulta de una paciente? Aquí básicamente considerar al momento de hacer la exploración física, dividir la pelvis en compartimentos, los compartimentos que ya y el posterior. Entonces, considerar esto, dividir la pelvis en compartimentos, cada uno de los cuales mostrarán afecciones y alteraciones específicas, porque no es lo mismo nosotros estar examinando la parte apical que básicamente que la paciente nos llegue con un cistocele, porque ya sería más visible en el compartimento anterior. Por eso es muy, muy importante al momento de realizar la exploración física, dividir la pelvis en compartimentos. Ahora bien, si nosotros vamos a explorar en primera instancia lo que sería el compartimento apical, pues aquí se nos recomienda la utilización del espéculo de doble valva, ¿sí? Dentro de los que existan, ¿sí? El espéculo de doble valva si vamos a realizar la exploración física del compartimento apical, porque vamos a ver el extremo superior de la vagina y el cervix. Sin embargo, si vamos a explorar lo que sería el compartimento anterior o el compartimento posterior, sola valva, o también conocido como el espéculo de Sims, ¿sí? En la cual, si vamos a examinar la parte anterior, el compartimento anterior, el espéculo de una sola valva la vamos a colocar en la parte posterior para desplazar así la pared posterior y sea más visible el hallazgo de un posible prolapso o un cistocele si estamos analizando el compartimento anterior.
Ahora bien, si queremos nosotros valorar lo que sería el compartimento posterior, el espéculo pues lo tenemos que colocar acá hacia arriba, el de una sola válvula o espéculo de Sims, acá en el compartimento anterior para evaluar el compartimento posterior y así ver la presencia de un posible enterocele o un posible rectocele. Dentro de la exploración física también está indicado la realización del tacto recto vaginal, que esto ya lo hablamos nosotros al inicio del estudio de la asignatura, sí, que básicamente se indica para evaluar el compartimentación de la pared vaginal posterior de un enterocele apical disecante. Y por último, asociado a estas estructuras, si no se llega a encontrar un prolapso visible o un prolapso palpable, lo que se recomienda conjuntamente con esta exploración física es la evaluación de los compartimentos con la maniobra de Valsalva. Es decir, nosotros vamos a instruir a la paciente para que nos contribuya para realizar una maniobra de Valsalva y así poder determinar si existe un posible prolapso. O a su vez, si con esta maniobra de Valsalva no nos aporta a la evidencia significativa de un posible prolapso, sí también se menciona el hablar de una examinación con la paciente en bipedestación, es decir, la paciente parada. Hasta aquí mi parte, continúa. Ya, bueno, hay que recalcar un poquito más en el examen físico, Clever, ¿no? Acuérdense que las pacientes las pacientes que vienen por consulta, de que tienen una sensación de una masa, ¿sí? O que prácticamente tienen síntomas urinarios, incontinencia, o también consultan por infecciones vaginales frecuentes, ¿no? Ahí, bueno, en estas pacientes son las que tenemos que hacer esta exploración. Hay pacientes que son añosas, estoy hablando postmenopáusicas, ¿sí? Que a la simple inspección, cuando la hacemos recostar y ubicarse en lo que es en la camilla, la posición de litotomía, prácticamente divisamos el prolapso, ¿sí? Sin necesidad de hacer una maniobra de Valsalva, sin necesidad, entonces prácticamente la paciente se recuesta, ¿sí? Y inmediatamente se observa cistocele, ¿sí? Y acuérdense que el prolapso tiene sus grados y tiene su margen a nivel de lo que es la entrada de la vaginal, la entrada de la vagina, el introito vaginal a nivel del himen, ¿sí? Entonces, conforme va pasando, si traspasa, pues, lo que es el himen, ya estamos hablando de un prolapso grado 2, ¿sí? Entonces, en el momento que la paciente se acuesta, se coloca en esa posición, ya lo observamos, ¿no? Ahora, ahí puede ser que la paciente nosotros la divisemos en un grado 2, pero al momento de hacer Valsalva, ¿sí? Todos los órganos van hacia afuera, salen, ¿sí? Entonces, vejiga sale un poco más, e inclusive sale lo que es el útero, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estas pacientes, estamos frente a un prolapso total. Estos prolapsos totales prácticamente son cuando tenemos pacientes multigestas, 6 gestas, 8 gestas, y prácticamente son ya en pacientes que tienen 60, 70 años, esas abuelitas que van a la consulta porque sienten una sensación de masa a nivel de lo que es la pelvis y que esa masa ellos refieren que se les va, que se les sube. Entonces estas son las pacientes que tienen este prolapso. Ahora, las pacientes que tienen lo que es un enterocele, ¿sí? Estos pacientes también tienen alteraciones, también se relaciona con alteraciones gastrointestinales, ¿no? Y también en esas pacientes que tenemos también cistocele, aquí esas pacientes, lo primero que ellas tienen como la sintomatología es la incontinencia urinaria y la sensación de expulsar orina cuando tosen, cuando ríen, cuando hacen esfuerzo físico. Entonces allí ellas expulsan la orina. Como les digo, el cistocele más también se relaciona con el parto, ¿no? Entonces hay pacientes muy jóvenes, estamos hablando 30 años, ¿sí? 30 años que ya tienen un cistocele grado 2, incluso tienen un cistocele grado 3, ¿sí? Entonces hay pacientes que tienen un cistocele grado 3 con 2 hijos, ¿no?
Entonces acuérdense que esto también se debe principalmente al parto. Bueno, las pacientes obesas también es otro factor de riesgo importante con la presión intraabdominal que aumenta la presión, ¿no? ¿Sí me están escuchando? No se le escucha. Todo Se entrecortado. Escuchamos. Bueno, yo escuché todo lo que explicó. queda mi internet, pero se le traba, Doc. Ah, ya. Chequi dice que mi micrófono no funciona. Me dice que... Ya. ¿Ahí? Ya. Entonces les decía que ahí en ese momento, pues ya en estas pacientes se puede divisar lo que es el prolapso. Y siempre tenemos que hacer maniobra de Valsalva para identificar en qué grado exactamente está el prolapso, ¿sí? Como le digo, podemos ver si esto es pero en el momento que empuja a la paciente puede salirse lo que es el útero, ¿sí? En este caso, ¿no? Ahora, las pacientes que tienen ya prolapsado el útero, no hace falta colocar espéculo, no hace falta, pues prácticamente ya lo divisamos, ¿sí? Ya se lo divisan, lo que es el cuello uterino puede estar en el introito de la vagina, ¿sí? Entonces prácticamente ya lo vemos ahí, ¿no? Entonces ahí el examen físico es mucho más fácil para poder llegar al diagnóstico, ¿no? A ver, vamos a continuar con el resto, ¿sí? ¿A quién le toca, Clever? Continúa, Brad. A ver, Brad. No, yo no continúo. ¿No eres tú? No. Ahí está la clasificación. Espérenme un ratito para la clasificación. Mayrita. ¿Ya comienzo? No, Mayri, es que te esperes. Ah, ya es que no lo escuché. Yo pensé que era de Brad esto. No, es mío. No.
Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera y soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero. Esa boquita tan dulce, sabor la caramelo. Ella es un ángel, pero si la tierra es caliente, fuego siempre en alta, no necesita vuelo. A nadie le cuenta cómo es que la consuela y es muy atractiva. Parte de la sativa, siempre provocativa. Soltera vive la vida. En traje de baño que se ve bien explosiva. Todos los domingos por con todas las combiadidas. Dale, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Te espero mía. Dale, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Te volví a probar, tu boca no pierde sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar, tu boca no pierde sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Seré tu bandolero, te juro que de todo como va primero. No tienes que preocuparte por lo que quiero. Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo. Mi amor me complace. Me mata siempre que me lo hace. Hay pales que me tiran pero en flor esta clase. Tu maíz se robaron todas las bases. Está tan dura que como ella cada 100 años nace. Ven, mátame, dice dale baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje solo déjame saber. Si te enamoras yo nada voy a perder. Te espero mía. Dale, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero. El negrito claro, Ozuna. Dímelo, Tai. Dinel. Yasu. Ay, el químico. Tiny. La alfa es sombrando, la mona pelea como me sigo. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos por rolo. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Hola. Tengo una rubia. A ver, hola, ya me reintegré, perdón. A ver, vamos con la clasificación. Pásame mi celular, por favor. ¿Sí se escucha? Celular, ¿ya? Mi celular. Hola. ¿Sí se escucha? Hola. Oli. Gracias. Mayra, Carolina, ¿te toca a ti?
Sí, sí me escuchan, doctora. Estaba hablando, pero no me respondía. Ya. Bueno, continuando con la clasificación del prolapso genital, sabemos que el diagnóstico de este prolapso genital es sumamente clínico. Nos vamos a basar de una clasificación que es la denominada clasificación POPQ. ¿Ya? No se cambia la diapositiva. Ya, aquí está. Es la que podemos ver aquí. Esta clasificación POPQ consta de 9 puntos. Tenemos 2 puntos anteriores que corresponden a la pared vaginal anterior. Estos puntos son AA y BA. 2 puntos posteriores que corresponden al compartimento posterior son el punto AP y el punto BP. 2 puntos superiores que corresponden al compartimento medio y son el punto C y el punto D. Tenemos también 2 puntos frontales que son la longitud del hiato urogenital y también la longitud del cuerpo perineal. Y una medida total que es la longitud total de la vagina, como podemos observar aquí. Entonces, todos estos 9 puntos los vamos a tener que cuantificar a través de una escala para poder determinar el grado de prolapso. Siguiendo a la literatura que se deben hacer. Ya. Entonces, ¿cómo se mide? Todas estas medidas son en base a la relación del himen. Entonces, el himen va a constituir el punto 0. Todo lo que esté proximal a él va a cuantificarse como negativo y todo lo que esté distal a él va a cuantificarse como positivo. Es decir, lo que está por fuera del himen, por fuera de la cavidad, vamos a cuantificarlo como negativo y lo que está hacia adentro es positivo. Y tenemos también 3 medidas que no tienen signo, que son el hiato urogenital, el cuerpo perineal y la longitud total de la vagina. Ya, entonces para la primera medida, como podemos observar aquí, vamos a medir el hiato urogenital. Decía que nos podemos valer de un bajalenguas, el cual lo hemos previamente ya rotulado como una regla, y lo vamos a poner en centímetros. Entonces, en este caso podemos observar que la medida es de 4 centímetros, y lo vamos a colocar en la tabla. Continuando con la siguiente medida, tenemos la medida del cuerpo perineal. Vamos a medir, en este caso tenemos 3 centímetros, lo colocamos de igual manera en la tabla. Ya. La siguiente medida es la de la longitud total de la vagina. En este caso es de 9 centímetros. La siguiente medida es el punto C, que corresponde a la cúpula de la vagina o al punto más bajo del cérvix. En este caso es menos 8. La siguiente medida es el punto D, que corresponde al fondo de saco de Douglas. Recordemos que a este nivel, como ya lo mencionó Clever, tenemos la inserción de los ligamentos uterosacros. En este caso el valor es de menos 9. Ya. Para poder medir también la pared anterior, como ya lo mencionaron en el examen físico, tenemos que colocar el espéculo desarticulado en la parte posterior para poder ver correctamente las estructuras de la parte anterior. En este caso tenemos que el punto AA tiene el valor de menos 1, el punto BA tiene el valor de menos 2. Para ver la pared posterior, igualmente colocamos el espéculo desarticulado en la pared anterior para ver la parte posterior. En este caso el AP es de menos 2, lo colocamos igualmente en la tabla. Y tenemos la última medida que es el BP, el cual tiene un valor de menos 2, y así concretaríamos la medida de todos los puntos de este sistema de clasificación de POPQ. Ya. Este sistema nos va a permitir establecer el prolapso en 4 grados. Tenemos el grado 0, el cual es normal, no hay prolapso. El punto AA, BA, AP y BP tienen un valor de menos 3. El punto de C y D tienen un valor de la longitud total de la vagina para C y la longitud total de la vagina menos 2 para D. En cuanto al grado 1, la porción más distal del prolapso está a más de 1 centímetro por sobre el himen. Con respecto al grado 2,
La porción más distal del prolapso está entre -1 y +1 centímetros con respecto al himen. En cuanto al grado 3, la porción más distal del prolapso está a menos de 2 centímetros sobre el largo vaginal total, es decir, una longitud total de la vagina -2 menor a ese valor. En cuanto al grado 4, es un grado ya de prosidencia genital, la porción más distal está a más de 2 centímetros sobre el largo vaginal total. ¿Qué quiere decir esto? En forma más resumida, esto de los grados, para poder memorizarlos podemos recordar que el grado 0 ya es un grado normal. El grado 1 es menor a -1. Como recordaremos, este plano de aquí es el plano 0, correspondería al himen. Más o menos -1 estaría por fuera, por aquí. Entonces tiene que ser menor a eso, o sea, para acá arriba. El grado 2 está entre -1 y +1. Y el grado 3 es la longitud total de la vagina -2, un valor menor a ese. Y el grado 4, un valor mayor a ese. Entonces, podemos ver en este ejemplo de aquí. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver para poder saber qué grado de prolapso es? Tenemos que ver cuál es el punto que más ha prolapsado. En este caso de aquí, que vemos en esta tablita, el punto que más ha prolapsado es BP con +5, como podemos observar aquí en la X. Ha prolapsado 5 centímetros hacia afuera. Como recordarán, es distal al himen, es positivo, perdón. Entonces, ahora, este punto +5 podemos ver que no corresponde al grado 0 porque no es normal, no corresponde al grado 1 porque ya es mayor a ese valor de -1, tampoco está entre -1 y +1, así que el grado sería entre grado 3 o grado 4. Ahora, para saber si es grado 3 o grado 4, vamos a ver la longitud total de la vagina. La longitud total de la vagina nos dice aquí que es de 8 centímetros. -2, que es el valor fijo, sería de 6. Entonces, el punto que más ha prolapsado es 5. Es menor a 6, entonces correspondería al grado 3. ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte? Y el apellido se va a dar por el punto que más prolapsa. Entonces, este sería un prolapso grado 3 BP, porque el BP es el punto que más prolapsa. ¿Sí quedó clara esa parte? Ya, acá les puse otro ejemplo. Entonces, en el lado B vamos a ver, sería lo normal sin prolapsar, y en el grado A sería el ejemplo que está prolapsado. Entonces, empecemos con el primer punto, con la pared anterior, que corresponden, ¿se acuerda? Al punto AA y al punto BA. Entonces, el punto AA tiene una medida de -3 centímetros, es decir, lo máximo que puede prolapsar este punto es +3 centímetros. Entonces, podemos ver aquí en el lado B que en la tablita le hemos colocado lo normal, -3, y en el lado A, que es lo prolapsado, +3, porque es lo máximo que puede prolapsar este punto. Al igual que el punto AP, que es su homólogo, entonces -3 es lo normal, +3 en este caso es lo que más puede prolapsar. Seguimos con el punto BA, igual este punto BA corresponde desde el punto AA hasta la parte más alta de la pared anterior de la vagina. Entonces, este sí puede prolapsar más de +3. Entonces, en este caso, ha prolapsado a 8. Igualmente, el punto BP es un homólogo, entonces podemos ver que aquí está en -3 según lo normal y ha prolapsado a 8. Continuamos también con el punto C, que es la parte de la cúpula vaginal. Este punto lo tenemos aquí un valor normal de -8 y ha prolapsado a +8. Y en cuanto al D, que es la parte más alta, la del fondo de saco de Douglas, tenemos que, tenemos que tiene un valor de -10. Y algo que cabe recalcar aquí, que es en pacientes que han sido histerectomizadas, el punto que se va a eliminar, es decir, el punto que no se va a tomar en cuenta es el punto D. Entonces, en este caso, era una paciente histerectomizada, no se toma en cuenta el punto D. A ver, y continuamos con los demás puntos, que es la longitud del hiato urogenital. En este caso es de 2. Recuerden que estos no tenían signo y tiene un prolapso de 4 a 4.5. El cuerpo perineal igualmente normalmente 3 y aquí le han puesto un valor de 1.5. La longitud total de la vagina un valor de 10 y aquí podemos ver en el ejemplo una longitud de 8. Entonces, eso es con respecto a la asignación de los puntos. Y para poder saber qué grado es como ya les mencioné. Ya, aparte de esta clasificación POPQ, decía que
también teníamos que hacer algunas determinaciones como cómo está la actividad de la musculatura pélvica, es decir, palpar el músculo puborectal y ver cómo se encuentra el tono del mismo. También nos mencionaba que estas pacientes, hay que evaluar la movilidad de la uretra, porque estas pacientes, sobre todo las que llegan con síntomas urinarios asociados, pueden tener hipermovilidad uretral. Otra determinación que tenemos que hacer es la actividad vesical. Como ya se mencionó, dentro de los síntomas asociados tenemos la incontinencia urinaria, alteraciones en cuanto a la frecuencia de la micción, retención urinaria. Vamos a realizar estos 3 estudios que decía: el estudio de infecciones en una muestra de orina, el volumen residual postmiccional, el cual no hay un valor establecido como anormal, pero se ha llegado a un consenso que es menor a 100 mililitros después de que la mujer ha orinado más de 150 mililitros. Y también una valoración de la sensibilidad de la vejiga es importante. Continuando, también tenemos que ver cómo está la actividad intestinal, ver si hay trastornos defecatorios, estreñimiento, dolor al defecar o incontinencia fecal. Bueno, también el libro nos mencionaba pruebas de imagen, que en sí no son la primera elección, ya que el diagnóstico es clínico, pero si así se presentara el caso, se puede realizar una exploración fluoroscópica de la actividad vesical. También se podría realizar una ecografía pélvica, una defecografía o una resonancia magnética si en caso se sospecha alguna alteración mulleriana. Ya, en cuanto al tratamiento. El tratamiento tenemos 2 tipos, el tratamiento no quirúrgico y el tratamiento quirúrgico. Y dentro de este tratamiento quirúrgico tenemos un tratamiento conservador, pero este tratamiento no quirúrgico no beneficia a todas las pacientes. Es por eso que está indicado solamente en aquellas pacientes que tienen un prolapso leve a moderado, en aquellas que desean preservar esterilidad y en aquellas donde la cirugía está contraindicada o simplemente aquellas pacientes rechazan la cirugía. Entonces se van a valer de este tratamiento conservador. ¿Qué es lo que va a realizar este tratamiento conservador? Este tratamiento conservador busca prevenir el empeoramiento del prolapso. Busca también disminuir la gravedad de los síntomas asociados al mismo. Aumentar la fuerza, la resistencia y el sostén de la musculatura del suelo pélvico. Y evitar o retrasar la intervención quirúrgica. Ya. Dentro del tratamiento conservador podemos tener a la reducción de los factores de riesgo modificables, es decir, la paciente va a tener que reducir algunos factores, sobre todo el peso, dejar de fumar para evitar una tos crónica y prevenir el estreñimiento con una alimentación más balanceada, una alimentación más rica en fibra. Entonces, ¿por qué es esto? Porque todos estos factores que les he mencionado, una tos, van a aumentar la presión intraabdominal. Entonces, al haber mayor presión, va a progresar más rápido el prolapso o va a empeorarse. Entonces, la primera línea es reducir los factores de riesgo modificables. Otra parte que se encuentra dentro del tratamiento conservador son los ejercicios de Kegel, que no son más que el entrenamiento muscular del suelo pélvico. Estos ejercicios de Kegel se los debe indicar el médico a la paciente que desea adquirirlos. Igualmente, estos tipos de ejercicios son también medida preventiva y no solo tratamiento. También tenemos, aquí me he confundido, los pesarios, que son dispositivos mecánicos. Estos pesarios son dispositivos de silicona o látex que se van a insertar en la vagina y sirven para ayudar a sostener los órganos pélvicos. La inserción de estos pesarios no es un tratamiento a largo plazo. A continuación les voy a hablar de los 2 tipos de pesarios que existen. Mayra, ¿cómo son los ejercicios de Kegel? ¿Perdón? ¿Cómo son los ejercicios de Kegel? Los ejercicios de Kegel consisten en que la mujer tiene que acostarse previamente, tiene que contraer y soltar la parte baja de los músculos, como algo así más o menos. Ya, bueno, siempre se les aconseja cuando vayan al baño, ¿no? Cuando puedan, en el momento que vayan al baño, por ejemplo, cuando están orinando, ¿no? Que contraigan, sí, que contraigan la parte baja y contraigan la orina en este caso. Y que cuenten, ¿qué les digo? Unos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y suelten. ¿Ya? Entonces después de otros 10 otra vez contraen
¿sí? Y cuentan segundos y sueltan, ¿sí? O durante el quehacer de la persona también pueden contraer, ¿sí? La parte baja, ¿sí? Y igual, y después contar 10 segundos y nuevamente soltar, ¿no? Esos ejercicios ayudan a que la parte baja, en este caso, se ponga un poco más tensa, ¿no? Y así evita que se prolapse más, en este caso, los ligamentos de la parte de ahí, ¿no? Sigamos. Ya. Como la tercera medida que les mencioné era la de los pesarios, hay dos tipos de pesarios. Tenemos los pesarios de sostén o los pesarios ocupadores de espacio. Dentro de los pesarios de sostén tenemos a los pesarios de anillo, los cuales están indicados para el prolapso estadio 1 y estadio 2. Y los ocupadores de espacio, que son los pesarios de Gellhorn, que están indicados para prolapso 3 y 4. Los más utilizados, mencionaba la literatura, que son los pesarios de anillo, dado su fácil manejo y su fácil inserción. En cuanto al éxito de los mismos, se ha visto el uso de estos pesarios con éxito en mujeres con prolapsos relacionados a la gestación, en mujeres cuyos prolapsos de órganos pélvicos se debe a la edad, es decir, en mayores de 65 años, y en aquellas también cuyos prolapsos se deben a enfermedades médicas concurrentes. Pero no se ha visto éxito de estos pesarios en mujeres que tienen longitud vaginal acortada, en aquellas que tienen un introito demasiado amplio, en la incontinencia de esfuerzo y en los prolapsos estadio 3 y 4. Dentro de las posibles complicaciones de estos pesarios está la secreción vaginal, un cierto grado de mal olor, salidas del pesario. Cuando el pesario también es demasiado grande puede llegar a causar excoriaciones o irritaciones vaginales, atrapamiento del intestino delgado. Dentro también de otras complicaciones un poco frecuentes y muy graves son las fístulas vesicovaginales, hidronefrosis y la sepsis de origen urológico. En cuanto a las guías para el uso de estos pesarios, no hay guías establecidas, se basan simplemente en la marca del pesario y en las indicaciones que vienen con el mismo, pero lo que sí se recomienda es que, dada la primera consulta en la que se le indica cómo ponerse el pesario, se le dé seguimiento a la paciente dentro de 1 o 2 semanas. Posterior a esa consulta se debe realizar una consulta cada 4 a 6 semanas y dependiendo de la paciente y del grado de prolapso puede llegar a hacerse un seguimiento simplemente cada 6 a 12 meses. Indicarle a la paciente es muy importante que el pesario debe quitárselo y lavarlo cada 2 a 3 días. Y que obviamente hay que preguntarle a la paciente cómo se siente con el uso del mismo en cada consulta e ir analizando si le ha servido o no le ha servido. O si muchas veces es necesario llegar a la cirugía, como ya lo van a mencionar mis compañeros más adelante. Hasta aquí mi parte, doctora. Muchas gracias. Doctora, una pregunta. Hola, dígame. Sí, doctora, disculpe, para medir el prolapso, ¿es necesario que la paciente haga la maniobra de Valsalva o no? Cuando medimos cuando examinamos el grado de prolapso, sí es necesario, ¿sí? Porque generalmente nosotros la ubicamos en posición de litotomía y ustedes prácticamente se observan, ¿no? Miren, si tenemos, pongo la imagen, Mayra, la anterior. Ya. Yo le estoy retrocediendo. ¿La de las medidas, doctora? No, la que pasaste es... Sigue, después pasaste... No, una imagen salió ahí de prolapsos. Después del tratamiento, Mayrita, de tu última diapo. No. Esa no era. Después de tratamiento quirúrgico. Después, sí. Es que ya no estoy controlando, yo creo que está controlando Luis Ángel. Es que ella está compartiendo la pantalla. Ajá, ya le estoy cambiando, a ver. Sino que se trabó un poco, pero... Ay, no se mueve, Meme. ¿No le puedes mover tú? No, por eso te decía que no tengo control ya de las diapos. A ver. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ponle dejar de compartir y volver a compartir, Dan. Ya está.
Ay, no. Claro. Ya. ¿Esa? Sí, sí. Entonces, verán. Ahí tenemos... ya se puedo coger. Ya. Entonces tenemos una paciente, sí, que prácticamente... esto de aquí, estas imágenes, bueno, ya son pacientes que tenemos posmenopáusicos, ¿no? Acuérdense que esta imagen de aquí, esta de aquí y la de acá abajo que ustedes van a ver, siempre las vamos a ver en pacientes posmenopáusicas, ¿sí? Posmenopáusicas tengan con antecedente gran multiparidad en este caso, ¿no? Y tenemos una paciente joven de 30 años, 40 años, y refiere, casi no vamos a ver esas imágenes, ¿sí? Pero sí vamos a ver enteroceles, ¿sí? O cistoceles grado 3, ¿sí? En el momento que ustedes la hacen recostar a la paciente, prácticamente puede ser que la cara anterior de la vejiga esté un poco más adentro del himen, ¿sí? ¿Ya? O esté al ras del himen, ¿sí? Pero en el momento que ustedes la hacen empujar, prácticamente lo que es la cara anterior de la vejiga me sobrepasa el himen, ¿sí? Entonces ahí ya estoy frente a un cistocele grado 3, ¿sí? O grado 2, dependiendo de la distancia que me sobrepase el himen, ¿no? Y si ustedes no la hacen empujar, prácticamente ustedes la ven así, ¿ya? Pero si la hacen empujar, prácticamente ahí ven el verdadero prolapso, el verdadero grado de prolapso que puede tener la paciente. Es igual. En pacientes que ustedes ven, cuando estoy hablando de un prolapso uterino, prácticamente la recuestan, ¿sí? Y ustedes divisan, colocan un espéculo y ven el cuello uterino. Pero en el momento que la paciente puja, el cuello uterino me llega hasta aquí, ¿sí? El cuello del útero me llega a la parte de lo que es el introito, ¿sí? Entonces ahí verdaderamente yo puedo ver cuál es el grado del prolapso. Y además, acuérdense que el tratamiento en cuanto a lo que es la histerectomía es muy diferente. Si yo tengo el prolapso aquí, ya el tratamiento aquí, yo tranquilamente podría regresar a una histerectomía vaginal, ¿sí? Que es mucho más fácil que hacerla que hacer una histerectomía abdominal, ¿sí? Entonces todo eso también se depende del grado de prolapso, de enterocele y de cistocele que ya tenga. Bueno, si ya tenemos todo prolapsado, estamos frente a un prolapso genital total. Pero sí es necesario realizar maniobra de Valsalva para tener el verdadero grado de prolapso en este caso. Ya cuando tengan esto así, que sí pasa, que sí hay pacientes, pero ya les digo, siempre son posmenopáusicas, ya prácticamente ustedes tienen que ver que es un prolapso genital total en este caso. ¿Sí? Les iba a decir algo de los presarios, ¿no? Bueno, los presarios, como dijo, son útiles en pacientes añosas, ¿sí? En pacientes ya que prácticamente no tienen una vida sexual activa. Ojo, mucho ojo con eso, ¿sí? En pacientes que no tienen una vida sexual activa. Y que ahí prácticamente en esta edad, dependiendo del tipo de pesario que podamos colocar, es como que retiene que no salga, ¿sí? Es muy útil. Ay. A ver, me salí. Ya. Entonces, como les decía, el pesario es más útil en estas pacientes posmenopáusicas, ¿no? Porque casi en las pacientes con vida sexual activa es preferente hacer el tratamiento quirúrgico, ¿no? En el caso de un cistocele, pues tenemos que, dependiendo si tiene lo que es la incontinencia, tenemos que colocar una malla, ¿sí? Y bueno, ya vamos a hablar del tratamiento, ¿ya? A ver, sigamos. ¿Hola? Ya, aquí, Doc, vamos a hablar ahora, sino que no se regresa. Ah, se trabó. A ver.
Ya. Vamos a hablar ahorita del tratamiento quirúrgico. Entonces, primero vamos a hablar acerca del compartimento apical. Ya habíamos visto que el sostén apical normal lo conforma lo que es la integridad de los ligamentos tanto cardinales como los úterosacros. Entonces, vamos a ver que existen algunas lesiones o alteraciones en esta, que pueden ser la pérdida del sostén de estos ligamentos, la separación de la vagina fibromuscular de la pared anterior del recto, con lo que se produce un rectocele posteriormente, y también los desgarros o el debilitamiento del tejido fibromuscular superior. Esto pasa más frecuentemente, como mencionaba, en las mujeres que tienen una histerectomía previa. Ya. Entonces, los objetivos principales del tratamiento quirúrgico va a ser aliviar los síntomas y restaurar la anatomía vaginal. Entonces, para esto se puede utilizar la cirugía tanto obliterativa como la constrictiva, que ya vamos a ver. Entonces, ¿cuándo es importante realizar este tratamiento quirúrgico? Únicamente cuando nos damos cuenta que el tratamiento conservador no ha funcionado o que la paciente tiene una insatisfacción con el resultado del tratamiento conservador. También cuando existe un prolapso sintomático que es mayor o igual al estadio 2, con una aparente agresión, como lo vimos anteriormente en cuanto a los estadios. Ya. Entonces, el abordaje quirúrgico puede ser vaginal, abdominal o por la parotomía. Pero, sin embargo, esto va a depender de la extensión, de la localización del prolapso y también si se requiere una cirugía simultánea por una incontinencia urinaria o fecal. Y dependiendo de esto, se va a elegir como que el abordaje de la vagina anterior, de la cúpula vaginal, de la vagina posterior o del períneo. Ya, aquí podemos ver una imagen en la que se encuentra una paciente en posición de litotomía para poder observar. Y también hay una resonancia magnética en la que vamos a poder ver por colores. En moradito tenemos lo que es la vejiga, el recto de café y el peritoneo que está como de verdecito, si lo pueden distinguir. Entonces, de superior a inferior, vamos a tener que tenemos un cistocele, un rectocele, sí, un cistocele y un rectocele. Entonces, esto es de especial importancia ya que las cirugías se tienen que hacer de acuerdo claro, a la gravedad y todo, pero dependiendo también de a qué otra alteración está combinada, como el rectocele, el cistocele, ya. Entonces, ¿por qué se elige este abordaje quirúrgico? Esto va a depender de la gravedad del prolapso, como vimos, de la formación y de la experiencia del cirujano y de la preferencia del paciente de acuerdo a los resultados que espera. Entonces vamos a tener que se clasifican estas cirugías en reparadora, compensadora y obliterante. En la reparadora vamos a tener que es específicamente para con el uso de estructuras de sostén que puedan reparar las estructuras lesionadas. La compensadora vamos a tener en la que se usa aloinjertos con material no absorbible. En este caso podemos tener una colporrapia o una sacrocolpopexia. Y también tenemos la obliterante, en la que hay un cierre total y parcial de la vagina. Ya, entonces, las intervenciones vaginales del compartimento apical específicamente van a ser un poco más de difícil exploración, ya que este punto se encuentra, constituye la parte más alta de la cúpula vaginal. Entonces las alteraciones pueden pasar desapercibidas o pueden confundirse muy fácilmente. Por lo que es importante, voy a apagar un ratito porque creo que no se me entiende nada.
Creo que ya. Bueno, entonces las alteraciones pueden pasar desapercibidas. Entonces, para esto es importante realizar otras maniobras que nos permitan determinar a ciencia cierta si tenemos una alteración del compartimento apical. En este caso mencionaba que se podía hacer tracción del cuello uterino con un garfio o también del manguito vaginal central y lateralmente utilizando las pinzas de Alice. Ya. Tenemos también reparaciones transvaginales que pueden ser extraperitoneales o intraperitoneales. Las extraperitoneales pueden ser suspensiones sacroiliacas, iliococcígeas o paravaginales altas, y vamos a ver a continuación. En esta imagen se muestra como que ya el resultado obtenido después de la cirugía. Entonces, vamos a tener que el principio de la reparación va a ser tratar las alteraciones apicales específicas. Entonces, para esto tenemos que tomar muy en cuenta todo lo que vimos anteriormente, los puntos, la anatomía. Y estas alteraciones específicas que se van a tratar va a ser la atenuación de la parte superior de la vagina, también la inserción de la vagina superior al recto, en el punto en el que se une como que la unión con el sigma, o por debajo de este, como nos explicó Clever en un dibujito, o también cuando hay alteraciones en el manguito vaginal o el cuello uterino. Ya. Entonces, cuando existen, para la reparación de los enteroceles, se debe incluir la extirpación del saco peritoneal con estos tres tipos de cierre, como son el defecto peritoneal, el defecto facial, el defecto fibromuscular. Y también se debe incluir la disección y reducción del saco peritoneal y cierre del defecto. Ya. También se oblitera el saco peritoneal desde adentro, y para esto se pueden utilizar las técnicas quirúrgicas de Halban, de Moshkovitz o de McHale. Esto depende del abordaje que va a realizar el cirujano, si es intraperitoneal o extraperitoneal. Ya. Entonces, aquí es importante destacar que históricamente el tratamiento del prolapso uterino ha sido la histerectomía, ya sea por vía vaginal o por vía abdominal, utilizando las técnicas de suspensión apical y de la reparación de los otros defectos coexistentes, como ya vimos. Existen otras intervenciones específicas que se van a hacer cuando se quiere mantener el útero, que son las cirugías de Manchester, de Gilliam, y la fijación del cuello uterino al ligamento sacroespinoso, que vamos a ver más adelante. Ya. La fijación del ligamento sacroespinoso se puede hacer por vía extraperitoneal, por una vía anterolateral o un abordaje posterior, o por vía laparoscópica. En el abordaje extraperitoneal vamos a tener que primero se accede al espacio recto vaginal, luego se accede también a la fascia de non-Billier, pararectal, que nos explicaba Clever, que es a nivel de la espina ciática, para poder acceder a los planos posteriores. Entonces, existen algunas ventajas que nos van a indicar que debemos tener en cuenta para este tipo de cirugía. Entonces, a ver, las ventajas pueden ser que esta cirugía se puede realizar por vía transvaginal, extraperitoneal, y que va a haber como una desviación de la vagina hacia posterior, que lo contrario, o lo que sería perjudicial sería que la vagina se desvíe lateralmente o anteriormente. Otra ventaja es que este tipo de cirugía es duradera, pero hay otras desventajas, como es la difícil exposición del ligamento, la desviación lateral, como mencionaba, o la tensión excesiva que se puede realizar en este ligamento, causando un mayor riesgo de la lesión de los vasos cercanos y que puede ser bastante perjudicial. Ya.
También tenemos la suspensión vaginal ileocoxigia, que va a ser otro tipo de abordaje. Entonces, esto es el objetivo de esta cirugía es que unir el vértice vaginal, el músculo ileocoxigio y la fascia. Esto lo podemos hacer mediante un acceso extraperitoneal por la cara posterior de la vagina o también, y para diseccionar la zona de la espina ciática se va a abordar por la línea media de la pared vaginal posterior. Pero como observamos en este dibujo hay un compromiso bastante amplio con los vasos, con el nervio ciático, entonces es muy importante tener en cuenta que esta cirugía puede ser un poco más compleja, pero tampoco es imposible. Ya, tenemos la suspensión del ligamento útero-sacro. Entonces, el objetivo de esta va a ser suspender el vértice vaginal hacia los ligamentos útero-sacros por encima del nivel de las espinas ciáticas. Pero hay un dato importante aquí, que hay una recurrencia del 2 al 5% del prolapso en las mujeres a las que se les realiza la suspensión del ligamento útero-sacro a los pocos años de la intervención. Y también que puede haber algunas complicaciones, como es la obstrucción uretral secundaria a los desvíos del uréter, o si es que se utilizan suturas en exceso, puede aumentar la incidencia de la desvascularización tisular y de la necrosis. Por eso es importante tener esto en cuenta. Entonces, aquí hay un gráfico en el que en la figura A podemos ver cómo el ligamento útero-sacro se toma aproximadamente a nivel de la espina ciática con una pinza de Alice. En la figura B ya podemos ver que se colocan las 3 suturas a través del ligamento útero-sacro del otro lado y luego a través de la cúpula vaginal. Y finalmente en la figura C podemos ver que ya se colocan las suturas a ambos lados y ya se las puede amarrar suspendiendo la cúpula y ya. Entonces, ahora vamos a ver cómo se realiza en el compartimento anterior con mi compañera. A ver, le voy a dar el control remoto. Ya. Sí, ya. Ya, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros.
A ver, ¿ya terminamos el tratamiento? ¿Las cirugías? Todavía no, faltan las colpopexias y las mallas. Ya. Ya, vamos a ver que en el compartimento anterior vamos a tener una intervención que se conoce como colporrafia vaginal anterior. Esta colporrafia se refiere a una reconstrucción o una